Hola, ¿qué tal? Se cae, es nulo, no tiene ningún efecto legal el caso seguido por Guido Gómez Mazara en contra del inspector Ángel Martínez. ¿Por qué razón este caso se cayó? Es nulo, no tiene ningún tipo de efecto. Todo ha quedado en bla 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 y bla 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 bla. Se lo vamos a explicar, no sin antes invitarles a todos ustedes que si les gusta el contenido de este canal, ustedes se suscriben al mismo y le dan a la campanita para que se enteren de los contenidos. Si les gusta esto que estamos hablando, ustedes lo comparten con sus amigos y le dan like y nos comentan. Si nos quieren preguntar algo en privado, asuntos jurídicos, estratégicos, políticos y también nuestra carpeta inmobiliaria, compra y venta de casa, apartamentos, etcétera. Nos pueden contactar también ahí abajo. Y si quieren donar para este canal, pueden contactarnos en los enlaces que están ahí abajo y en el enlace correspondiente. Bien, cerrando el paréntesis, ¿por qué se cayó el caso seguido por Guido Gómez Mazara contra el inspector Ángel Martínez? ¿Por qué ese caso no sirve? No tiene ningún tipo de efecto. Bien, señores, sucede que, como ustedes bien saben, y ya explicamos en el programa anterior, que se lo vamos a poner ahí, Guido Gómez Mazara sometió al inspector Ángel Martínez, así como a Rafael Linares, entre otros, por difamación e injuria. Y este caso él lo sometió por ante un tribunal de Santo Domingo, República Dominicana. Es decir, lo apoderó por ante un tribunal cuya sede se encuentra en Santo Domingo, Distrito Nacional. Un tribunal de carácter penal. Y en ese sentido se fijó audiencia con el objeto de llegar a una conciliación. No se llegó. Y se dictó una orden de rebeldía. En ese sentido, Ángel Martínez fue citado en dos domicilios diferentes. Uno que está fijado en la ciudad de Santiago de los Caballeros y otro que está en los Estados Unidos, en el condado de Miami-Dade. ¿Qué sucede, señores? Que las declaraciones supuestas o realmente injuriosas y difamatorias de Ángel Martínez contra Guido Gómez Mazara fueron emitidas a través del canal que este tiene aquí en esta plataforma desde los Estados Unidos de América. Es decir, que el hecho difamatorio, supuesto real, ocurrió en territorio de Estados Unidos, aunque atribuyéndosele a hechos que ocurrieron en República Dominicana. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Para que ustedes puedan entender por qué este caso se cayó. Bien, sucede, señores, que los tribunales tienen competencia. ¿Qué es competencia? Competencia es una atribución, es una asignación que por ley se le otorgan a los tribunales. Eso se llama competencia. De conformidad a lo que es la cultura jurídica, existen varios tipos de competencia. Existe la competencia en razón de la materia, es decir, hay tribunales que son solamente para juzgar X casos, que es caso de menores, que los casos de crímenes penales, etcétera, como el caso de Ángel Martínez, que los casos de demandas en daños y perjuicios, que los divorcios, que los casos de tierra, etcétera. En este caso estamos hablando de un tribunal con competencia en asuntos penales ordinarios. Existe también una competencia en razón del lugar del hecho. El lugar del hecho fue, de acuerdo con las declaraciones de Ángel Martínez, fue, en República Dominicana, aunque con ramificaciones internacionales, pero fue en República Dominicana. También existe una competencia en razón del domicilio. El domicilio, pero tiene que ser una competencia en razón del domicilio de la persona a quien se está demandando, contra la cual se está querellando. Es decir, en este caso, tendría que ser el domicilio, como es Ángel Martínez, tendría que ser en Santiago de los Caballeros o en los Estados Unidos de América.
Y por último, existe otro tipo de competencia que le llaman la competencia universal. Pero este es un tipo de competencia que, de conformidad a un tratado internacional llamado el Estatuto de Roma, tiene que ver con crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Entonces, ya en esos casos, cuando se trate de un crimen de guerra, un crimen de lesa humanidad, no importa dónde se haya cometido, República Dominicana, los tribunales de República Dominicana, principalmente el de Santo Domingo, puede ser competente para conocer estos casos, dependiendo de ciertas circunstancias que se puedan dar. Pues bien, señores, ¿qué sucede? ¿Qué dice el Código de Procedimiento Penal? De conformidad al artículo 60 del Código de Procedimiento Penal, la competencia territorial es el lugar donde se haya consumado la infracción, tal como nosotros habíamos definido. También dice que puede haber una competencia intermitente, es decir, que si el hecho se ha cometido en varios lugares que se atribuye, entonces la competencia podría ser en el último lugar verificado del hecho. Eso dice el artículo 60 del Código de Procedimiento Penal. El artículo 61 dice que existe una competencia subsidiaria. La competencia subsidiaria es cuando no se conoce a ciencia cierta en qué lugar se cometió el hecho delictuoso. Entonces, de conformidad al artículo 61, la competencia del tribunal entonces debería ser dependiendo del lugar donde se encuentran los elementos investigativos. Y número 2, lugar de residencia del investigado. Entonces, en base a lo que nosotros estamos diciendo actualmente, señores, el caso de Ángel Martínez, o mejor dicho, el caso de Guido Gómez Mazara contra Ángel Martínez, se cayó. Así de simple. ¿Por qué se cayó el caso? Pues bien, sucede que en el caso de Ángel Martínez, el canal de acuerdo a lo que estuvimos verificando, se encuentra ubicado en los Estados Unidos de América. De acuerdo a lo que aparentemente hemos visto, los programas en donde se alega que él difama e injuria a Guido Gómez Mazara, también fueron emitidos desde los Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Se podría alegar el servidor. ¿Dónde se encuentra el servidor de la plataforma YouTube? Bien, de acuerdo a lo que nosotros estuvimos también investigando, los servidores actualmente se encuentran en el Google Data Center, que están ubicados en Chile para Sudamérica, en varios lugares para Estados Unidos y también en Asia y en Europa. Es decir, que en República Dominicana y en el Caribe y Centroamérica, la plataforma YouTube o Google Data Center no tiene servidor. Entonces, ¿qué pasa, señores? Que en vista de que Ángel Martínez fue citado doblemente, tanto en su domicilio de Las Flores de Santiago, así como también a través de la Fiscalía del Distrito Nacional, lugar donde está apoderado su caso, en virtud de lo que establece el Código Civil, es decir, el fiscal, se cita por el fiscal y el fiscal al mismo tiempo lo tramita a la Cancillería, al consulado y del consulado Ángel Martínez. En vista de esto, señores, el caso se cayó. ¿Por qué se cayó? Porque en resumidas cuentas, a Ángel Martínez, el caso debieron haberlo apoderado en Santiago de los Caballeros o en defecto en los Estados Unidos de América. Así de simple. En Santiago de los Caballeros, porque de conformidad a lo que dice su cédula, dice la Junta Central Electoral, él tiene residencia en Santiago. Aunque ya el hecho de por sí habría que discutirlo si podría ser en Estados Unidos la competencia, que bien podría ser porque se emitió ahí, o podría ser también en el lugar donde ocurrieron los hechos que Ángel Martínez alega. Entonces, ¿qué pasa? Que de conformidad, ya para terminar, de conformidad al artículo 68 del Código de Procedimiento Penal, lamentablemente, si no se cumplen las formalidades de competencia en el sentido de que el caso debe de ser apoderado y juzgado
ya sea en el lugar del hecho o ya sea en el lugar de residencia del demandado, entonces, de conformidad a este texto legal, produce ineficacia sobre las resoluciones conclusivas. Fin de la historia. Es decir, señores, que cualquier decisión, cualquier sentencia sobre el caso Ángel Martínez por difamación e injuria, en razón de que no ha sido el caso apoderado en su domicilio de residencia, ya sea en Estados Unidos o en Santiago de los Caballeros, se cae, ya que fue apoderado ante la jurisdicción de Santo Domingo, Distrito Nacional, lamentablemente. Bien, señoras, y con esto, si esto les gustó, le damos muchas gracias por su sintonía.